Un gusto comenzar una nueva edición de Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. La invitación es la de siempre, ¿eh? Tratemos de reflexionar juntos a la distancia, en medio de la vorágine que es el ejercicio cotidiano nuestro y que realmente no ayuda para nada a nuestra salud, ni física ni mental. El fútbol, en términos de organización, expone seguramente una caricatura de la Argentina. Animosidad, intereses creados, ideas atrasadas, violencia verbal y física y falta de respeto para con una actividad que es pasión para un segmento significativo de la sociedad. Quedan todavía ocultos por la neblina de la impunidad ciertos hechos que dejan la duda sobre arbitraje, por ejemplo, con las consecuentes sospechas sobre el castigo, dicho entre comillas, a algunos clubes y los premios también entre comillas, eh, para otros. El fútbol, la política y los negocios habitualmente non santos se dan frecuentemente la mano. Los gobiernos y las autoridades de fiscalización, entre ellas la AFIP, han sido muy generosas, muy laxas con los clubes de fútbol. No así con otras instituciones mucho más productivas seguramente en términos sociales. La participación casi desembosada de la política en el fútbol es un infortunio. Y esto ha sucedido y naturalmente continúa sucediendo. Veamos por caso lo que ha acontecido con la reorganización de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Claro ejemplo de intereses cruzados y también afanes frustrados. Los damnificados más evidentes son dos. En primer lugar, las propias instituciones que arrastran pasivos impagables y que no quiebran simplemente por la laxitud y permisividad del Estado. El otro es el aficionado a este hermoso deporte que observa, impávido muchas veces, lo que acontece sin asumir que el juego como tal ha pasado a un segundo plano de interés para quienes lo conducen. También hay clubes y dirigentes que ponen amor, pasión genuina, fervor y deseos de hacer crecer a sus instituciones. Son los que no se aprovechan de ellas, son aquellos, muchos menos de los necesarios, que podrían mirar a los ojos a don Pepe Amalfitani sin sonrojarse. Recordemos que José Amalfitani, don Pepe, fue presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield y es señalado con justa razón como ejemplo de honestidad a toda prueba. Antes señalábamos casi al pasar la reorganización de la AFA. ¿Realmente se ha reorganizado o estamos asistiendo a un gatopardismo en su máxima expresión? Lo dirá el tiempo. Por lo pronto, habría que permanecer alertas. Una reflexión final antes de ir con nuestro invitado. ¿La ciudadanía no se merecería un exhaustivo informe acerca de cómo se utilizó en cada caso el dinero de fútbol para todos? Para hablar de este tema del fútbol, básicamente, hemos convocado a un apreciado amigo, ha sido expresidente precisamente del Club Atlético Vélez Sarsfield. Nos estamos refiriendo al doctor Fernando Raffaini, a quien ya le decimos gracias Fernando por disponer este tiempo para Diálogos con Valor. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿La Asociación de Fútbol Argentino fue, a tu criterio, reorganizada o ha sido simplemente un cambio de actores, pero con prácticas todavía conocidas? Bueno, creo que pasó por varios momentos desde la muerte de Grondona hasta ahora, pero para mí el resultado final, que es el que hoy vemos, no trajo ningún cambio. Ajá. O sea, se mantiene digamos, me pareciera que mantiene los mismos defectos que mantenía en ese momento. Y bueno, lo demostró la vergüenza de la elección Del empate. del empate, que eso fue una cosa increíble. Y la actualidad también creo que está mostrando que no se ve en un horizonte cercano una solución a los temas del fútbol. Sí. ¿Vos seguís vinculado a la política de Vélez o estás más en situación de expectativa? No, en situación de expectativa. Yo cuando terminé mi mandato, a mí me pareció o sea, que la periodicidad de funciones no solamente hay que decirla, sino que hay que ejercerla. Entonces, a pesar de que había terminado un mandato y tenía una intención de voto del 85% Sí, me del acuerdo. electorado, decidí no continuar, y me parece que tenemos que pensar que son funciones ad honorem. Entonces es Absolutamente. muy difícil dedicarle más de un periodo
como que hay que dedicarle a estos clubes con 24 horas pensando en ellos y donde uno se olvida a veces de la familia, del trabajo y bueno, después vienen las complicaciones. Así es. ¿El fútbol es una plataforma ideal para hacer negocios? Hago esta pregunta respetuosamente, sé que no es tu caso, pero cuando uno observa en clubes en situación tan difícil de lo económico-financiero y dirigentes que de alguna manera se codean, se apretujan para llegar a encumbrarse en los clubes, ¿es una plataforma que va más allá de lo deportivo? ¿Es una manera de figurar también? ¿Cómo Vélez no es un ejemplo en ese sentido, porque tiene una tradición distinta. Sí, 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 Nació sí. como club de barrio, fue creciendo y tuvo dirigentes que de alguna manera marcaron una etapa, ¿no? Una historia. Sí, sí. Yo, la realidad es que el fútbol te abre puertas que a mí mismo me sorprendían. En el periodo que a mí me tocó, fue un periodo en que Vélez fue número uno, Claro. y no lo digo porque yo haya sido el presidente, sino porque los números lo marcaron. Fue el mejor equipo de la Argentina, digamos, en la cantidad de puntos obtenidos en los torneos. Así que eso es Sí, un dato numérico, inapelable, sí. claro. Y me abría puertas que yo no, jamás imaginé que me iba a abrir, ¿no? Y vinculaciones, entonces, bueno, cada uno sabe cómo utilizar eso. El que lo utiliza en forma non santa y después está los que, o sea, uno por mi profesión, yo soy abogado, me vinculé muchísimo, me fue muy importante para mi crecimiento incluso profesional, pero hay otros que seguramente les abre puertas y hacen negocios que no deberían hacer. Sí, pareciera. ¿Y también es una plataforma para la política? Sí, sí, yo también entiendo que sí, que es una Sí, ¿no? plataforma para la política, sí, porque el fútbol te expone muchísimo. Entonces, así como te levanta, te Sí, te hunde. hunde. Y sin duda que es una plataforma para lanzarte a la política a nivel nacional, te diría, porque yo creo que el presidente de Boca o de River es más conocido que, debe ser la tercera persona más conocida, sacando al Papa, ¿no? Que sin contra el Papa tenía el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y después el presidente de Boca y de River. O sea que No, estamos hablando de una exposición muy alta. sí, es así. Y no todo el mundo sabe manejar eso, ¿no? No todo el mundo puede manejar adecuadamente ese nivel de exposición y no creerse que pasó de ser un ser terrenal a una especie de semidios, ¿no? Claro, eso es lo que me parece que sucede y eso es lo que después conlleva a que, como vos me consultabas o me preguntabas, querer quedarse aferrado de la manera que sea al puesto y no respetar la periodicidad de funciones o no entender lo que yo te decía, que en el fútbol los dirigentes somos ad honorem y Sí. no hay otra manera que irte cuando termina tu mandato porque si no, no podés eh, estar las 24 horas en una función ad honorem. Esto es más Es imposible. imposible. Decime, ¿y cómo ves vos al club de tus amores, a Vélez hoy? No desde el punto de vista futbolístico, que eso no tiene poca importancia para nosotros en el programa, desde el punto de vista institucional. No, yo creo que institucionalmente Vélez está como estuvo siempre, es Sí, decir, ¿no? en lo que es lo deportivo-cultural, mantiene todas sus actividades, el club está bien, está lindo, no se cerró ningún tipo de actividad, esa función social que cumple la sigue cumpliendo. Sí, que es Eso, lo que lo ha distinguido históricamente, ¿no? exactamente, igual Vélez es un club de fútbol, eso ya nadie lo puede negar, entonces sería importante que también vuelva a los primeros planos porque eh, es como te decía, es un club de fútbol. Esa discusión si es un club con fútbol o de fútbol ya creo que quedó vieja. Sí, ¿no? Ya el fútbol es el marco referencial más fuerte, ¿no? Sí, 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 el que va a mover la política y las elecciones de Vélez y que va a influir muchísimo en la elección del próximo presidente. Sí, que es el fin de año, ¿no? Claro, es en octubre En octubre, sí, sí. o Y noviembre. uno ha escuchado ahí que hay varias listas dando vuelta, ¿no? Sí, Pero sí, pero por ahora. sí, sí, yo creo que, sí, para no hablar de Vélez, pero desde mi punto de vista tendría que juntarse no somos tantos los que hacemos política en Vélez
y lo ideal sería que vayan todos juntos, y más en este momento difícil en lo futbolístico. Estoy de acuerdo. Nosotros en este programa que hemos entrevistado periodistas, gente vinculada al deporte de distintas procedencias, hemos hecho mención al tema de las deudas de los clubes y sosteniendo que por el monto de esas deudas, algunas podrían resultar en ciertos casos impagables. ¿Cuál es tu opinión? Cuando uno lee los millones que debe fulano, que debe mengano, que debe sutano, pues sí, y además con déficits operativos, decir, ¿cómo lo van a pagar esto? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu visión? Sí, sí, hay clubes que realmente están endeudados y sin ningún tipo de posibilidad de resolverlo. Es el caso Independiente, por ejemplo, y ya ellos se manejan y se mueven sabiendo que o lo paga la que viene o lo paga Dios, Sí. pero se manejan de esa manera. Vos pensás que los clubes ni siquiera quiebran hoy con la ley que se hizo para Racing en su momento, entonces tienen esa tranquilidad. Sí, no quiebran, pero tienen un periodo, ¿no? Los fideicomisos y Sí, demás. de 9 de 9 años. Ahora se extendió hasta 12, pero claro. después de eso, pero igual no van a. ¿Quién va a hacer quebrar a Boca, a River, No, a Independiente, no, a no, Vélez, a no. Huracán? Nadie. No, 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 Eso no. no termina pagando la sociedad. Sí, en algunos casos sí, cuando se condonan impuestos, etcétera, y en otros casos los acreedores que Sí, erraron fiando o dándole crédito a estos clubes. claro. Sí. Pero la FIP no es muy indulgente con los clubes comparado con otras instituciones. Sí, en su momento eh, la FIP había hecho planes especiales, había tenido contemplaciones en lo que es aportes y retenciones, viendo la faz social. Porque yo te digo que en Vélez realmente tienen 900 empleados Sí, y tiene actividades deficitarias, sabiendo que son deficitarias, igual el club lo sostiene. las sostiene. Entonces por ahí, en algunos casos me parece que no es injusto. Tendría que haber una ley, que en su momento hubo un proyecto, y que nunca prosperó, que contemple las distintas situaciones que se pueden dar en los distintos clubes, incluso hasta el vínculo laboral en algunos casos también para mí debería contemplarse en forma particular. Sí, por las características de la actividad, ¿no? Claro que por ahí tenés un profesor con 5 chicos y después tenés un juicio de 500.000, 1.000.000. ¿Qué ha Tran- pasado? tranquilamente, tranquilamente. ¿En algún momento fuiste tentado para ser presidente de la AFA o candidato? Bueno, sí, intenté cuando estaba Grondona armar una lista Y sabiendo que era imposible, pero me pareció que hacer ese movimiento por lo menos iba a ser un llamado de atención. Y bueno, en 2011 lo hice. Por supuesto que, te repito, sabía que era muy difícil, pero generamos por lo menos una luz de esperanza. Tenía un 85% de visión favorable de la sociedad, o del 90%, porque me acuerdo que había salido una encuesta de Ibarómetro, creo que era la que había hecho la encuesta, y sin embargo hizo una movida Meissner en ese momento para que ni siquiera yo pudiera ser candidato. O sea, en ese momento no podía ser ni candidato. claro, con lo cual estaba totalmente anulada cualquier posibilidad. Sí, no, el único candidato era él, ¿entendés? Sí, Pero por lo menos creo que eso fue importante. Haber hecho ese movimiento tuvo mucha repercusión. Me acuerdo haber hasta salido en la tapa de Clarín que alguien se animaba a enfrentar a Grondona. Y como yo terminaba mi mandato, porque eso fue en octubre del 2011 y yo terminaba en noviembre del 2011, habíamos salido campeones en julio del 2011. O sea, hasta el momento era el oportuno, porque uno dice, hago esto y después tengo consecuencias, o el club paga consecuencias en lo deportivo, pero no tenía ese riesgo, porque no iba tampoco a reelección, porque no quería yo volver a ser presidente de Vélez, así que me animé. Acerca del tema de las barra bravas, los dirigentes y la connivencia, ¿cuál es tu experiencia? No, no, la connivencia en Vélez por lo menos no había, sí había barras,
y yo lo declaré incluso y tuve consecuencias. Son una lacra que el que tiene que hacerse cargo es el Estado. El dirigente no puede hacerse cargo de eso porque vive en general en el barrio, salvo, no sé, en el caso de Boca o River, pero Lanús, Vélez, los de La Plata, los de Rosario. Yo era amigo del presidente de Newell's en su momento, y son los que sufren las consecuencias. Lo que le pasó a Cantero cuando quiso en Independiente. Terrible. Terrible. Entonces, si el Estado no te garantiza que esa gente deje de concurrir, son delincuentes que se meten ahí porque encuentran un lugar donde robar. Sí. No son hinchas, ¿eh? No, claro. Son hinchas del que le paga. Seguro. Recordamos que estamos dialogando con el doctor Fernando de Raffaini. El tema del arbitraje en Argentina. ¿El arbitraje es justo que sea sospechado? No, yo hoy creo que no. No, la verdad creo que cometen errores, el fútbol es pasión y eso conlleva a sospechar. Yo escucho cada cosa que son realmente cómicas. Sí, ¿no? Incluso en la época de Grondona, Vélez ha tenido enfrentamientos y nunca tuvo consecuencias deportivas de ningún tipo. Esta es la realidad. Entonces esto es más de un mito que... ¿Qué realidad? Sí, pueden tener presiones, pero más del periodismo, desde... pero no los veo... no veo que los referidos hoy estén en otro tipo de cuestiones. Uh-huh. La llamada Superliga, esta que vas a comenzar, se supone dentro de algunos meses, ¿es una cosa positiva? ¿Es un paso previo a hablar de las sociedades anónimas del fútbol? ¿Cómo lo estás observando vos desde tu posición de dirigente? Yo creo que así como está hoy la AFA, no me parece que esté mal. Existe en Europa, existe en España. Nosotros en su oportunidad habíamos estudiado el tema en 2011. Porque, ¿qué pasa? Hoy tenés la AFA presidida por un dirigente que es presidente de un club de la C, ¿no? O de la B, de una cuarta categoría. Y a mí no me parece que pueda un dirigente de ese tipo de clubes ser presidente de AFA, sin poner nombres. No lo digo en particular por el actual, sino simplemente porque la experiencia que tiene el dirigente de primera división, que está acostumbrado, de clubes de primera división, a lidiar con 100.000 personas en una cancha, con representantes, con técnicos, con jugadores, no la tiene porque no le da la posibilidad. No digo que no tenga la capacidad, pero el club que preside, de la C, de la D, de conocer eso. Entonces me parece que así como, te repito, está planteado hoy la AFA, que está presidida por un presidente de un club de tercera o cuarta categoría futbolística, ¿no? La Superliga es necesaria porque es la que va a manejar a los 30 equipos más importantes de la Argentina, o entre los 20 y 30 equipos más importantes de la Argentina. Y tiene que estar presidida por un presidente con ese tipo de experiencia. Pero ya hubo algún chispazo con eso, ¿no? Porque el candidato que iba a presidir la Superliga era Marcelo Tinelli, o se suponía, y algo pasó en el medio. Lo que pasó en el medio, que ¿quién maneja la plata? No, yo creo que la verdad que no sé la realidad, porque nunca se dijo, pero si vos me preguntás una opinión desde afuera, me da la impresión que Tinelli no quiso quedar dentro del equipo de conducción de AFA y Superliga, teniendo en cuenta los que hoy están conduciendo la AFA. Me parece que se quiso correr de ese lugar, no quiso quedar en esa foto. Uh-huh. Y estoy hablando, no estoy hablando ni de cuestiones no, te entiendo. No éticas, no, simplemente no quiso estar en esa foto. A mí me da esa impresión. Él no lo dijo, pero me da esa impresión. ¿Y vos cómo explicarías, o cómo se explica desde el club, por ejemplo, desde Vélez, que haya un dirigente del ascenso ocupando la presidencia de la AFA? ¿Por qué se llega a eso? Bueno, claramente se llega porque Grondona fue a través de Meissner, que creo que hoy está preso. Está preso. Fue modificando el estatuto mediante modificaciones del reglamento. Es decir, ¿qué hacía? Fue ampliando la cantidad de clubes que podían votar, para que de esa manera, si los 20 clubes de primera elegían un presidente,
lo que es Interior B, Nacional B, Primera B, tuvieran 25 votos y pudieran incluso ganarle al candidato que pudiera poner la Primera División. O sea, se aseguraba esos votos. Bueno, falleció Grondona, el estatuto quedó así, y hoy nos lleva a que, bueno, el presidente sea Tapia, Sí. elegido, que yo no le resto mérito, te repito, no hablo por los nombres, sino me parece que a mí el presidente tiene que ser un presidente con esa experiencia, con ese manejo, con esa escuela de haber conducido clubes importantes que hayan, para poder saber manejarse. Entonces, bueno, la Superliga es necesaria porque ahí es por donde va a pasar la organización verdadera del campeonato argentino, por donde va a pasar todo lo que sea sponsorización, fútbol, dinero, televisión, porque es ahí donde en realidad se generan los recursos también. Pero la pregunta que surge es, ¿la AFA va a aceptar quedar afuera de la AFA institución? ¿Va a aceptar que los recursos, la sponsorización sean manejados por otra estructura que no sea la propia AFA? Lo que pasa es que entiendo que la Superliga va a estar vinculada a la AFA y la AFA va a manejar todo lo que es ascenso y selección nacional. Uh-huh. Así que me parece que eso fue un acuerdo que se hizo y que lógicamente no es que la AFA lo aceptó, sino que el acuerdo surgió de la propia AFA, por lo que no debería haber inconvenientes. Porque vos decís, Tapia es el presidente que está sentado en la cabecera, Sí. pero hay que ver lo que están al lado de Tapia, ¿no? Los pesos pesados no. Sí, no, por supuesto, más que obvio eso. Sí, Más sí, que sí. obvio, o sea, Tapia está, pero me parece que los que mueven el negocio, mueven la actividad, no es Tapia, por lo que vos decías, Barraca Central creo que es el presidente. Sí, Barraca Central, sí. Y, No, los que generan los ingresos, esto está más que claro, que son los clubes de primera división, tenés los 10 más importantes y después los otros 10, y es el verdadero interés y por lo que la gente paga, sí. La televisión, por lo que los sponsors pagan, etcétera. Decime, los contratos de televisión para el fútbol son esenciales, o sea, sin televisión Sí. el fútbol no se sostiene. No, sí, son fundamentales. O sea, no hay ninguna alternativa. En estos términos de dinero y de contratos que los clubes firman con los jugadores, si no tenés la televisión, no existís. Sí. ¿Y la lucha con los representantes en Vélez continúa? ¿O ya No, es...? yo... Vos fuiste parte también de Sí, ese sí. momento. Lo que pasa que me da la impresión que es una batalla perdida, porque... Sí. O quizás hay que enfocarla desde otro lugar, ¿no? Sabiendo que ya los jugadores no son tanto de los clubes como antes. Y bueno, tratar de buscar la mejor salida para proteger el patrimonio del club, mediante contratos largos, que también conlleva riesgo, mediante el cumplimiento de las normas FIFA, que son las que regulan esto, no es la AFA, es la FIFA. Y bueno, tratar de buscar la solución más inteligente y convivir con los representantes dentro de lo legal y lo ético. Sí. Vos al principio de la entrevista mencionabas que el caso de Vélez en particular ya dejó de ser un club con fútbol para ser un club de fútbol. Sí. Esto puede llevar a la conclusión de que a los socios les interesa mucho más el resultado deportivo que la institución en cuanto a su prestación social, cultural, solidaria. Sí, hay un grupo o sea, tendrías que dividir un poco, pero hay un grupo de socios que seguramente no, porque son los socios que utilizan las instalaciones del club. Pero hoy Vélez, andando bien, puede llenar estadios tranquilamente, o gran parte del estadio, y esa masa de gente que va a ver el fútbol es mucho más grande que la que disfruta las instalaciones del club. Y como me decía un día comparada, que era presidente Independiente, decía, sí, cuando Independiente pierde, ya la gente nota que el agua de la pileta de invierno no está tan caliente, o sea, empiezan a surgir ver problemas en todos lados. Y cuando Independiente gana, me decía, está todo bien. Y en Vélez hoy pasa lo mismo. Esto me hace recordar una elección en Independiente, un poco antes de Cantero, que nos pidieron en la Asociación Cristiana de Jóvenes el auditorio para hacer la actividad, el auditorio lleno con todas las radios partidarias, hasta casi con las banderas de las distintas agrupaciones.
Y yo recuerdo haber escuchado gente muy bien vestida, funcionarios, ejecutivos, decir algunas cosas en el pasillo realmente inconcebibles. Uno le dijo al candidato a presidente que creo que ganó, que fue Ducante Seiler. Hace mucho, sí, Ducante-Seiler. Le dijo textualmente, a mí no me importa cómo, a mí lo único que me importa es ganar. Sí. Eso con lo cual estaba diciendo, si vos para ganar Sí. tenés que hacer lo que haya que hacer, pero nosotros queremos ganar. Esto es desde el punto de vista, aún desde el punto de vista deportivo es un desastre, pero desde el punto de vista institucional mucho peor, ¿no? Y que la gente, en el fútbol se transforma, es muy difícil. Muy difícil, por eso te digo, viste, ser presidente de un club de fútbol, Sí, no tener vida privada, ¿no? no tenés vida privada y con las redes, con esto, con aquello, es enloquecedor, enloquecedor. Sí. Porque aparte la gente, como te decía, los mitos urbanos de que esto, de que aquello, y te escriben y tenés que tener hay un adjetivo, un temple muy importante, un Sí, temple, la palabra sí. es temple, y tenés que terminar tu mandato e irte. Para mí no tenés alternativa, porque si no, ya entras en un camino que no, sin salida. Y el periodismo partidario, que en casi todos los clubes Sí. hay por lo menos una radio como mínimo, Sí. dos radios, revistas. ¿Y cómo influye en el ánimo del dirigente y cómo influye en el ánimo digamos, los simpatizantes? Bueno, yo creo que depende de cada dirigente, ¿no? Pero en general es generador de violencia. El periodismo partidario es generador de violencia. De eso no tengo la menor duda. La mayoría no son periodistas, son hinchas con un micrófono. Pero es así, ¿eh? Claro. Y bueno, en la gente eh, puede ser que influyan, porque siempre dicen lo que la gente quiere escuchar. Eh, y siempre tienen intereses creados. Siempre. Y después en el dirigente depende. En el caso particular mío no influyeron en lo más mínimo porque yo tenía como norma no escuchar directamente Claro, no, las radios partidarias. Y si tuvieras que hacer una evaluación, ¿qué fue lo más gratificante de tu paso como dirigente, como presidente, y tu cosa más que te haya frustrado más en ese mismo paso? Y lo más gratificante fueron los campeonatos que se ganaron. Incluso haber sido presidente del centenario Sí. no fue tan gratificante, o sea, fue gratificante. Justo me tocó ser los 100 años de Vélez y fueron festejos lindos, pero haber ganado los dos campeonatos fue lo más gratificante. Y vos sabés que si me preguntás qué fue lo menos gratificante, es difícil. Yo creo que el tema de la barra, que hubo algunos problemas, es lo que más particularmente me amargó, ¿no? Seguro. Pero Pero te sirvió para crecer, ¿no? O sea, sí, es un crecimiento igual. sí, Aún, seguro. aún en el dolor, la frustración y demás, vos también crecés. Sí, creces, aprendés y te das cuenta que es un problema cultural. O sea, es muy difícil hacer entender algunas cosas a algunas personas. Y no de formación, sino yo hablo de problema cultural como de no podés, hablas distintos idiomas, Claro. entonces no hay posibilidad de acordar. No, claro. No acordar en términos, sino de entender qué es lo que uno quiere Es para el club. que vos como dirigente estás defendiendo una institución y el otro de alguna manera está defendiendo a lo mejor lo puntual del resultado o del éxito. Ahí está la función del dirigente. Es el temple que vos mencionabas recién. Hay que tener. Sí. Eh, Sí, para la toma de decisiones. Sí, porque si no, sos una especie de veleta. Claro, ganás, echás a 3 jugadores, perdés, o al revés, ganás. Sí, es así. Es así. Fernando, gracias por habernos acompañado. Lo mejor para vos. Bueno. Ha sido un gusto tenerte. Gracias por invitarme. Ha sido Fernando Rafael, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.